Bien, la semana pasada, recordando un poco, estamos en el Sermón del Monte y en la porción donde el Señor está enseñando a sus discípulos a orar. Ellos anhelaban aprender a relacionarse con Dios como Jesús. Y dijimos que la respuesta de Jesús es enseñar lo que es conocido como el Padre Nuestro. Y la semana pasada abordamos algunos puntos importantes de lo que nos quería enseñar el Señor en esa oración. Y ustedes conocen, no lo dudo ni tantito, esa oración, quizás las han hecho repetidas veces, y dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La semana pasada vimos estos 4 puntos que nos enseña esa estructura de oración que el Señor Jesús nos mostró. Número 1, vimos que nos enseña a tener comunión íntima con Dios, no a verlo como un ser lejano, indiferente, sino como un Padre, Padre nuestro. Inclusive Jesús nos enseñó que podíamos decirle Abba, más íntimo, papá, papito, papi, inclusive. Pero aún a pesar del cariño que expresa esa palabra, no deja de haber y no debe de dejar de haber la reverencia, la honra a ese Dios que hizo los cielos y la tierra y que está por encima de todo y de todos. Y nos enseña que hay que honrar el nombre de ese Dios al cual se nos permite decirle Padre, porque realmente nos convirtió en sus hijos. Y en esa frase, santificado sea tu nombre, es entender que dentro de nosotros debe de existir el anhelo de tener por santo el nombre de nuestro Dios. El nombre es todo lo que Él es. Considerarlo santo como Él es, honrar a Dios por su santidad, por el aborrecimiento que tiene al pecado y por el amor que tiene a lo que es justo y recto, y anhelar también que todos a nuestro alrededor puedan tener por santo el nombre de Dios, no para tomarlo como algo común, algo sin valor. Los hijos de Dios anhelan que el nombre del Padre sea honrado, sea temido porque es santo. También la oración nos enseña que en esa dimensión de amistad, de relación con Él, debemos saber que Él es un rey que ha mostrado su voluntad en los cielos su voluntad es acatada y así ha de ser aquí en la tierra. Nuestra oración es una expresión de rendición, de sujeción a su autoridad, como la autoridad suprema, y la autoridad suprema de Dios no solamente se ve en el hecho de que Él es el rey, sino que ha expresado su voluntad en la palabra. Y su autoridad es reflejada cuando Él dice esto es lo que debe de ser, esto es lo que no debe de ser. Así que cuando oramos, anhelamos que Él nos dé su gracia para que nosotros podamos ejecutar su voluntad con gozo, con alegría y ser bendecidos, pero también para aceptar la voluntad que Él ya previamente ha dado a conocer. Así cuando Jesús oró, Señor, si es posible, aparta de mí este trago amargo que voy a pasar, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Es decir, lo que Dios ya había decretado para el Señor Jesús era aceptar la voluntad del Padre. Así nosotros, cuando oramos, deseamos que su voluntad sea hecha en nosotros, no lo que nosotros necesariamente queremos. Y bien, y nos enseña que al Padre, a pesar de que conoce todas las cosas y lo sabe todo, nos invita a acercarnos confiadamente a Él, a pedir el pan. Y no solamente es el pan, la provisión de cada día, sino todo aquello que sabemos que necesitamos de Él. Su gracia, su sabiduría, su presencia, el entendimiento, guianza. Todo lo que tú y yo necesitamos proviene de Él.
Y esto es impresionante porque nos revela que nosotros nada podemos producir excepto que Él nos lo dé, nos dé la gracia, la fuerza de hacerlo. Y por eso venimos ante Él confiando en que de su mano bondadosa va a venir todo lo que necesitamos. Amén. Y bien, la parte que sigue es una de las partes que a mí en verdad me impacta, porque Jesús nos enseña primero que a Dios le interesa que lo conozcamos antes como un Padre amoroso, antes que como un juez. Venimos ante Él, lo amamos, disfrutamos de Él, de la comunión, de la amistad, nos sometemos a Él, honramos su autoridad, honramos su voluntad y le pedimos, y luego Jesús nos arroja este aspecto de pedir perdón. No lo puso al principio, lo puso después de la relación que tenemos con Él. Así que esta parte nos enseña reconciliación vertical y reconciliación horizontal. Es una frase dominguera, pero simple y sencillamente expresa que debemos reconciliarnos con Él como debemos reconciliarnos también con los que nos rodean. Esa frase, perdona nuestras deudas. Vamos a entender esto: el pecado es una transgresión, un pasar los límites que Dios ha puesto, una transgresión a la ley y una traición a su persona. Espero que podamos dimensionar esto, porque muchas veces tomamos nuestros pecados como cualquier cosa y simplemente ve y perdónale y pide perdón y se acabó. Eso aparentemente dice la oración, porque se ve como muy simple y perdona nuestras deudas. Pero no olvide que Jesús, detrás de cada palabra, tiene todo aquello que Dios ya había dicho a través de sus profetas en el Antiguo Testamento, y ellos estaban escuchando y entendían lo que Dios había dicho acerca de la maldad, de la desobediencia, de la rebeldía. Entonces, por un lado, debemos de entender que nuestros pecados son una traición a su persona. Y Él dice, perdona nuestras deudas. Así que el pecado genera una deuda y que esa deuda es impagable. Otra cosa que nos enseña el Padre Nuestro, y de ahí se deriva esto que voy a decir, es que no es una oración individualista. Decimos Padre Nuestro. Es una oración corporativa, ¿de acuerdo? Porque lo que hacemos, lo hacemos como cuerpo, como familia de Dios. Pongan mucha atención porque es bien importante. Cuando Dios ve a la iglesia, no solamente ve individuos aislados, ve un cuerpo, ve una familia, ve un pueblo, ve una nación. Así que cuando Dios bendice a su pueblo, bendice a su familia. Lo que pedimos como Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan, no estás pidiendo solo para tu casita, tu familia, sino tu oración abarca una petición de que el Padre pueda bendecir a toda la iglesia. ¿Estamos? Si alguien está orando un bien para la iglesia allá en China, está orando por todo el cuerpo de Cristo, aquí y en todo lugar, ¿de acuerdo? Amén. Pónganse listos, porque cuando entramos en el asunto de perdona nuestras deudas, debemos entender algo. Nuestros pecados producen una deuda impagable, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Así que Jesús está dándonos a entender que estas deudas se deben de pagar. Y debemos entender algo, que no hay pecados privados. Somos un cuerpo, somos una familia. Y aunque a final de cuentas Dios va a llamar a cuentas a cada uno a solas, el pecado de una persona dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, afecta a toda la iglesia en alguna medida. Porque somos un cuerpo.
Cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando un miembro de la iglesia, y si quieres verlo a nivel local, está bien. Cuando un miembro de la iglesia es rebelde, es obstinado, es fornicario, lo que tú quieras, afecta a toda la iglesia. Perdona nuestras deudas. Pero yo no he hecho eso, quizás otro sí ha hecho. No me parece justo que Dios trate así como si todos hubiéramos pecado. Porque la percepción de Dios es tan diferente a la nuestra. Si alguien de ustedes me da una bofetada, y espero que nunca lo hagan, excepto que me la merezca, voy a sentir el impacto de una bofetada. Pero si todos pudieran darme una bofetada al mismo tiempo, sentiría el impacto de todas las bofetadas. Para Dios, nuestro Padre, que Él está por encima de todo y de todos, y su entendimiento no hay quien lo alcance, y la percepción, el impacto del pecado de una persona dentro de su pueblo, le impacta a Él como si hubieran pecado todos. Como si todos lo hubieran abofeteado, como si todos lo hubieran traicionado, como si todos hubieran transgredido. Aquella historia es un solo ejemplo de esto. Acán, parte del pueblo de Israel, junto con todo Israel, recibe la orden, después de haber tomado el botín de Jericó, nadie va a agarrar nada, ni oro, ni plata, ni piedras, ni tela, todo esto está consagrado a Dios. Y a Acán se le ocurre que quizás nadie se va a enterar de eso, y toma cosas para sí. Voy a ir rápido con la historia. Finalmente, la declaración que Dios le hace a Josué, el líder de Israel, dice: Israel ha pecado. Si pudiera yo parafrasear lo que Dios dice: ha transgredido Israel, me han traicionado todos. Y tú puedes decir: no, perdón Dios, pero fue Acán. Fueron todos. Porque es un cuerpo, porque es una familia. Dios percibe el dolor, la traición de nuestros pecados, aunque haya sido uno solo intencionalmente pecando contra Dios. Dios percibe la ofensa de una manera extraordinaria, más allá de lo que nosotros podemos pensar. Así que cuando estamos orando, perdona nuestras ofensas, estamos incluyendo los pecados de cualquier persona en la iglesia que hayan ofendido a Dios. Ciertamente solamente murió Acán y su familia, ajusticiados por esta ofensa, pero le afectó a todo el pueblo de Israel. Había un propósito que fue detenido, que fue retrasado a causa del pecado de uno solo. Así que quiero que pienses esto, es muy delicado y lo pienso para mí. A la luz de esto que te acabo de decir, gracias. Cuando te sientes tentado a pecar deliberadamente, piensa: ¿qué le va a hacer esto a Dios? ¿Cómo le va a afectar a mi familia esto que voy a hacer? ¿Cómo le va a afectar a la iglesia que tanto amo esto que estoy a punto de hacer? Sabemos que a veces pecamos por impulso y no tenemos tiempo de pensar, pero para eso el Espíritu Santo nos ayuda. Porque por eso en la oración: perdona nuestras deudas. Y hay más que puedo decir de ello. Voy a ir rápido a lo que sería una introducción al perdón horizontal, para que podamos comprender más ampliamente la magnitud de la necesidad de pedir perdón a Dios y hacerlo bien. Porque el Señor dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si alguien te rompe el vidrio de la ventana o del parabrisas de tu auto y lo hace con toda la intención de hacerlo,
¿Es justo que te lo paguen? Sí. Si es cierto, es justo que te lo paguen. Como dicen, el que la hace la paga, ¿no? Dime, ¿es justo que te lo pague, sí o no? Sí. Ese es el nivel de justicia. Ese es el nivel de justicia, está aquí. Si tú vas contra tu ofensor, es un deudor, está en deuda contigo, ¿correcto? ¿Sí o no? Entonces tú te vuelves su acreedor y tú estás pidiendo justicia, que te paguen. ¿De acuerdo? Y vamos a ver el costo del perdón. Si vas a él y él te dice, perdóname. Híjole, no quisiera escuchar esa frase, ¿no? Porque sé que el perdón que le voy a dar es muy costoso. Tengo que pagar yo el vidrio si lo perdono. ¿De acuerdo? El perdón, el perdonar a alguien es costoso. Tú puedes decir, no, qué chiste, pues, que pague. Ok. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que si tú quieres justicia, estás en este nivel. Cuando vayas con Dios, que diga, perdona mis pecados. Tú quieres misericordia, pero contra tus deudores tú quieres justicia. Este es el nivel más bajo de la resolución. El nivel más alto es aquí arriba. Yo pago el vidrio, no importa, te perdono. Wow. Y el que perdona una deuda no anda enviando cobradores a la puerta de su ofensor. Lo perdonaste, ¿correcto? ¿Correcto? Así que una de las experiencias más desfavorables cuando uno va con el Señor y reconoce que ha pecado y te levantas de ahí y pasan los días y te sigues sintiendo miserable por lo que hiciste, pues si ya hablé con Dios y vas otra vez, Señor, perdóname, y te sientes igual de miserable como si no hubieras recibido el perdón. Te voy a decir un secreto, es muy probable que no se activó esa gracia sobre ti. Porque Jesús dijo bien claro, acabando el Padre Nuestro, si ustedes no perdonan a sus ofensores, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Y no puedes cambiar, salió de la boca de Jesús. Porque Él dijo, si vas a orar, tienes que orar. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, entonces asegúrate que tienes ese corazón misericordioso, bueno y perdonador del Padre. Porque ser hijo quiere decir que reflejas ese carácter y esas actitudes y esas disposiciones como Él. Si Dios es bueno, perdonador, misericordioso, Jesús dice, sus hijos lo serán. No puedes esperar misericordia para ti si tú no estás dispuesto a dar misericordia. Ahora, si esta persona quiere pagar el vidrio, déjalo que lo pague, está bien. Pero si no puede pagarlo y te conviertes en un perseguidor de él, entonces Dios te va a perseguir y te va a entregar a los verdugos por no querer perdonar. Te va a entregar a situaciones verdaderamente espantosas. Cuando no perdonamos, esa actitud de no perdonar es una trampa bien poderosa del enemigo. Somos afligidos, somos atormentados, le estamos cediendo terreno al diablo por estar enojados contra la persona que nos ofendió. Jesús está diciendo, tú no puedes ir con el Padre si no has perdonado y espera que te perdonen, porque esa ofensa es muy pequeña comparada con lo que tú has hecho al Padre. Ahora, el Señor es bien bueno.
nosotros no sabemos orar. Ni siquiera, te voy a decir muy honestamente, somos tan deficientes en saber cómo perdonar y cómo pedir perdón. Somos ligeros para pedir perdón por ofensas que hacemos como si no hubiéramos hecho nada, como si la otra persona estuviera en obligación de automáticamente perdonarnos, como si no hubiera sentido ningún dolor, ninguna molestia lo que hicimos. Pero el dolor del corazón de Dios es real, más intenso de lo que tú y yo podemos pensar. Y el costo que Él pagó para perdonarnos es incalculable para nosotros. Envió a su Hijo. Él es el que pagó la deuda que nosotros teníamos. Ahora, veamos cómo el Señor nos va enseñando detrás de esas palabras: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese versículo sé que muchos de ustedes lo conocen, y parece que el versículo dijera por sí mismo: solamente con que confieses, Él ya te va a perdonar. Eso no es lo que está allí. Juan está hablando a judíos que entendían las Escrituras y está aclarando cómo la sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos cuando hemos confesado nuestros pecados. Pero muchos dicen: ¿qué es confesar? Bueno, la palabra confesar significa decir lo mismo. Aquí te va este proceso para que cuando vayas al Padre lo hagas bien. A mi esposa le encanta ver los programas esos de Hola, donde salen los reyes y te enseñan el protocolo de cómo acercarte a un rey, la distancia que debes de guardar, el vocabulario que no debes de tocarlos y ese tipo de cosas. Bueno, esto es un protocolo que vamos a aprender para cuando nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios y con la gente. Añadiendo a lo que Juan el apóstol escribió de confesar nuestros pecados, el Antiguo Testamento decía, en la sabiduría de Dios, dice: el que encubre su pecado no prosperará. Encubrir quiere decir disimular, como que nadie se dé cuenta que estoy pecando. No prosperará, no avanzará, una vez más. Y no avanzará su casa, su familia, y la gente que está a su alrededor será afectada. Básicamente eso es. El que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia. Uno no puede ir con Dios y simplemente seguir una regla que voy a confesar mi pecado, voy a decir: es cierto, Señor, esto que hice fue mentira. Admito mentir. Está confesando, ¿correcto? Pero si conociendo nuestro corazón sabemos que en una próxima situación semejante seríamos capaces de mentir, no nos hemos apartado entonces del pecado. Porque apartarse, entienda esto, si el pecado es una traición a Dios, el pecado es un abandonar a Dios. Te apartaste de Dios, fuiste en pos de tus malos deseos, de tus malas inclinaciones, hiciste lo que querías hacer en cualquier área. Ese es el pecado, le diste la espalda a Dios. Para que comiences a restaurar tu relación con Dios, tienes que confesar, admitir tu pecado y apartarte. Quiere decir alejarte totalmente de esa forma de vida pecaminosa, de ese hábito pecaminoso. Entonces volverte a Dios y entonces hallarás misericordia. La misericordia no la hallas cuando estás pecando. Lo único que puedes esperar ahí es que la paciencia de Dios se prolonga un poquito más antes de dejar caer un juicio sobre un pecador obstinado, aunque sea su hijo. ¿Sé de lo que te estoy hablando, amigo? El pecado, si vas a confesar tu pecado, si vamos a confesar nuestros pecados, nuestra traición a Dios,
debe de ser aborrecido con un aborrecimiento igual o más grande que el amor que le tuvimos para cometerlo. Porque nadie peca por desagrado. Pecamos porque nos deleitamos en aquello que es aborrecible. Pero para podernos apartar, algo debe de ocurrir para que aborrezcamos ese pecado con el aborrecimiento más intenso, si es posible, más intenso que el amor que tuvimos por ese pecado. Lo que nos llevó, lo que nos atrajo, lo que nos sedujo, produjo en nosotros esta atracción fatal. Nos sentimos, ¿cómo se dice? Cautivados por la posibilidad de decir una mentira, de una infidelidad, de golpear a la esposa para que se someta y ese tipo de cosas que produce cierta satisfacción. Entonces se debe de aborrecer el pecado de una manera tan intensa hasta que el pecado nos sepa amargo. Jesús nos sabrá dulce, porque mientras tanto nuestra confesión y nuestro arrepentimiento será fingido, porque creemos que lo hemos abandonado. Pero si sabemos que dentro de nosotros, escuche bien porque conozco mi corazón, si dentro de nosotros está como una reserva de ganas de volver atrás, es como ir con Dios y decirle: Señor, aquí está mi pecado, perdóname, en verdad, confieso que he hecho esto. No hay arrepentimiento. Hay una historia un poco grotesca que ilustra esto que quiero decir. En el Antiguo Testamento el rey David tuvo una experiencia de disciplina espantosa a lo largo de su vida por sus pecados. Y una de las cosas que pasó fue que uno de sus hijos, entre comillas, se enamoró de una media hermana, Tamar. Le hizo saber que estaba enfermo de amor a un amigo. Tráemela porque me estoy muriendo de amor, de lujuria. Él debe haber dicho lujuria. Engañó a su hermana, hizo lo que hizo, abusó de ella. Y luego dice la palabra, el Espíritu Santo dice: y después de haber hecho lo que hizo con su hermana, la aborreció con un aborrecimiento más grande que el amor que le tenía antes. Bien, si va a haber un arrepentimiento genuino de nuestros pecados, debemos mirar el pecado como lo más digno de nuestro odio y aborrecimiento. Más intenso que el amor que le teníamos cuando estábamos cometiendo esa maldad. Porque de lo contrario, Jesús será nada más que una muleta de los domingos y estaremos en enemistad con Dios, separados de la comunión con Él. Y algunos morirán en sus pecados por no arrepentirse. Porque el orgullo es más grande que su deseo de ser libre. Bien. Quiero mostrarles algo, porque no sabemos pedir perdón como conviene. Y el Espíritu Santo nos quiere enseñar un protocolo sobre cómo acercarnos a Dios sin minimizar nuestro pecado, sin minimizar lo que nuestros pecados le hacen a Dios. Y el Espíritu Santo se quiere sentar con nosotros y decirnos cómo acercarnos a Él para pedir perdón. ¿Estás listo? ¿Estás listo para eso? Porque no debes de ser ligero cuando pides perdón por algo, ni a nivel horizontal, ni a nivel vertical. Bien, hay una historia en el libro del profeta Oseas. Le recomiendo que la lea, son como 15 capítulos, pero está mejor que las novelas que usted ve. Dios toma a este profeta y le dice: ve y cásate con aquella mujer pecadora, una prostituta. Tráela a tu casa, báñala, límpiala y será tu esposa. Y al cabo de tiempo, esta mujer se va otra vez con sus antiguos amantes. Y Dios le dice al profeta: ve otra vez por esa mujer, tráela, báñala, peínala, píntala y otra vez recíbela.
y la recibe. Yo no sé qué tenía este profeta para hacerle caso a Dios de algo de esa naturaleza, pero lo hizo. Y otra vez, y no sé cuántas veces, esta mujer se va y hace lo mismo, y otra vez le dice, ve por esta mujer, trae la casa. Así que el libro de Oseas es un lugar donde miramos una historia de traición, de ingratitud, de engaño, de lealtad, de infidelidad, adulterio de una mujer hacia su marido. Y también es la historia de un marido persistente en buscar a su esposa, la cual, cuando es rescatada por él, una vez más se escapa y va en pos de sus amantes. Así que aquí Dios nos muestra que el pecado es precisamente una horrible traición a Dios, una infidelidad espiritual, un adulterio espiritual hacia nuestro Dios. Es una ofensa, cualquier pecado voluntario que nosotros caminamos en él es una ofensa, una traición, es adulterio espiritual contra la persona más hermosa, amorosa y perfecta que es nuestro Dios. Y lo peor es que son cosas que hacemos delante de sus ojos. No es como que nos escondemos, porque ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si fuera a los abismos, allí estarás tú. Si voy a lo alto de los cielos, allá estás tú. Si me escondiera en las tinieblas, allí estarías tú. Así que toda maldad es delante de Él. Todo adulterio es espiritual, es delante de aquel que está padeciendo nuestra traición. Está viendo cómo lo estamos cambiando por otra cosa para deleitarnos en nuestra propia maldad. Es traición pura, es maldad pura lo que hacemos. Y si esto no te duele, lastimar a aquel que te ha amado tanto, si esto no nos duele, no nos va a doler nada. Porque todo pecado es contra Él. Finalmente, Él es el receptor de nuestra maldad. Él es el quien ha sido traicionado cuando pecamos. Y Dios muestra ahí en la Escritura vez tras vez cómo le duele el pecado de los suyos. Cuando Él creó al ser humano y crecieron y se multiplicaron y vio que los pensamientos y los designios del corazón de los seres humanos eran para pura maldad, dice, Dios mismo habla y dice, y le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque pura maldad era la inclinación de su corazón. Así que la maldad es exactamente lo opuesto de lo que Él espera de nosotros, de una familia, de sus hijos y sus hijas. Es lo último que un padre querría, que una mamá. Vez tras vez entonces, para acabar este puntito, la Biblia nos dice y nos insta a que vayamos en pos de Él, de Dios. Apartarnos hacia el pecado es ir en pos de nuestra maldad, de nuestros malos deseos. Pero Dios quiere que vayamos en pos de Él, porque ahí está nuestra bendición, nuestro reposo, nuestro descanso, nuestra sabiduría, nuestra protección. Pero el pecado nos insta a ir en pos de la maldad, apartarnos de Dios, traicionar a Dios, ofender a Dios. Eso es lo que es el pecado, rechazarlo a Él como si fuera algo inútil, como si fuera algo que no nos llena, como que no nos satisface, como que es algo que nos estorba para hacer lo que queremos. Eso es la maldad por la cual Jesús está diciendo, y perdona nuestras deudas. Veamos pues entonces cómo este pueblo en Oseas es instruido por el Espíritu Santo y le dice, vuélvete Israel al Señor tu Dios. Escuche esto, vuélvete, estás caminando al lado contrario, vuélvete al Señor tu Dios. Qué increíble el Espíritu Santo diciéndole a una nación, ¡hey! Estás caminando en sentido contrario, vuélvete a Dios. Porque tu perversidad te ha hecho caer.
Le está enseñando el Espíritu Santo a Israel a que no fue alguien más que lo desvió de Dios, fue su propia perversidad. Este es el llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo viene y nos toca y nos habla y nos dice, nos redarguye, estás mal. Lo que te está diciendo es, vuélvete a Dios, porque tu pecado que está ahí, tu pecado residente te hizo apartarte de Él. Vuélvete a Dios. Y luego dice, aquí va el protocolo, piensa bien en lo que le vas a decir. O sea, no seas ligero. Piensa bien lo que le vas a decir. El Espíritu Santo te quiere enseñar el protocolo de una buena confesión, de un buen arrepentimiento. Dice, y vuélvete al Señor con este ruego, no con cualquiera. Y aquí va, dice, perdónanos nuestra perversidad. Fíjate bien, el Espíritu Santo quiere que reconozcamos nuestra maldad, nuestra perversidad, no que vayamos con excusas, no que vayamos, es que mi esposo, es que mi esposa me hace fallar, es que mis hijos, es que el diablo. No, nuestra perversidad. Dios quiere que entendamos, que nos hagamos responsables de que cualquier desvío es nuestra responsabilidad. A nadie le salva las excusas ni la autojustificación. Cuando el Espíritu Santo te dice, estás mal en esto, tú no puedes decir, no, sí, Señor, estoy mal, pero date cuenta de todas las cosas que estaban pasando a mi alrededor, era imposible. ¡Ey! Solamente vuélvete con este ruego, perdona mi perversidad. Yo hice mal, contra ti he pecado, yo pequé contra ti, yo hice lo malo delante de tus ojos. Salmo 51. Ese es el llamado al arrepentimiento y la súplica por el perdón. Ve y recíbenos con benevolencia. Perdónanos, borra nuestras deudas y recíbenos con benevolencia. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo pone esas palabras en la boca del profeta para que Israel le diga eso? Benevolencia. La palabra volencia se refiere a la voluntad, buena voluntad. Recíbenos con una disposición buena hacia nosotros. Ve esta extraordinaria petición. Dios siendo traicionado, Dios víctima de infidelidad, adulterio espiritual, nos permite que le digamos, por el puro afecto de tu voluntad, recíbenos. Solo porque eres bueno, recíbenos. Por favor, dispón tu corazón con una buena voluntad para que nos recibas. No tiene que hacerlo. Si pusiera un ejemplo de pecado, de adulterio, por ejemplo, alguien que es víctima de adulterio y esta persona viene ligeramente confesando, superficialmente confesando, y dice, sé bueno conmigo, por favor. No checa. Sé bueno, por favor, recíbeme. Sé bueno, ¿por qué voy a ser bueno si tú no fuiste bueno conmigo? Me diste la espalda, me traicionaste, ¿por qué rayos voy a ser bueno contigo? Lárgate. Pero el Espíritu Santo nos permite que toquemos el corazón del Padre y le digamos, por favor, perdona mi perversidad, nuestra perversidad, y recíbenos con una buena voluntad. Eso es increíble. Dios está dolido y sin embargo nos permite que le pidamos así. Dice, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Esto es básicamente una actitud de ofrecer nuestra vida para restituir lo que hemos dañado en nuestra relación con Él. Déjanos una vez más adorarte. Déjanos una vez más ofrecerte fruto de labios que confiesan tu nombre. Déjanos otra vez servirte. Pecamos, nuestra maldad nos hizo caer. Pero por favor perdona, borra nuestras deudas porque tú eres bueno. Sé bueno con nosotros aun cuando hemos sido malos.
Déjanos servirte, déjanos encontrarnos contigo y adorarte cara a cara otra vez. Eso es lo que hay ahí. Porque se perdió todo. Y luego dice, Asiria no podrá salvarnos, no montaremos a caballos de guerra, nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos. ¿Sabes qué es lo que el Espíritu Santo nos enseña ahí? Que debemos de renunciar a dioses falsos, a nuestra propia miserable opinión de lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos que renunciar a confiar en nuestras propias estrategias, en nuestros propios planes. Tenemos que dudar tanto de nosotros que arrojemos todo y volvamos una vez más a confiar en Él. Que no llamemos dioses a las cosas que hacemos, a nuestras posesiones. Y tal vez literalmente aquí nadie le llamamos, oh, ese carro es mi Dios. Pero te sientes tan seguro que si te lo robaban, llorarías lágrimas quizás de sangre. ¿Por qué? Porque nos apegamos a las cosas, idolatramos las cosas, los tratamos como dioses. Así que cuando vayamos con Él, el Espíritu Santo dice, asegúrate de renunciar a tu idolatría, a lo que confías, a lo que has amado más que a Dios. Asegúrate de renunciar y decirle a Él que estás renunciando a eso. No que vayas con el Dios, con el pecado escondido bajo la manga, que al cabo Dios es bueno y me va a perdonar. Asegúrate que eres honesto delante de Él. Dice, pues en ti el huérfano haya compasión. Esto es, una vez más, reconócelo, que solamente en Él hay satisfacción, que solamente Él verdaderamente tendrá compasión de ti. El diablo no tendrá compasión de ti. Que separado de Dios no puedes hallar misericordia, ni puedes hallar consuelo en tu pecado. Es lo que dice aquí. Que solo en Él los huérfanos hallan compasión. No puedes hallar consolación estando en pecado. Ni los pecados ni los demonios te van a consolar del dolor de las consecuencias del pecado. Solo en Él. Por eso debes de asegurarte de volverte a Él. Volvernos a Él como familia. Volvernos a Él como iglesia. Volvernos de todo corazón. Y luego, si esto no fuera todo, el Espíritu Santo está enseñándonos cómo reconciliarnos con Él. Esto está en el último capítulo de Oseas. Y luego nos enseña enseguidita la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta cuando vea a un pueblo, a una iglesia, a una familia, a un individuo, tomando en cuenta lo que pasa en el corazón de Dios? La disposición de Dios está llena de promesas cuando alguien se arrepiente en verdad. Ve lo que dice: yo corregiré su rebeldía. Esto es corrección, esto es sanidad. Está inmediatamente después de lo que acabamos de ver. Y los amaré de pura gracia. Cuando se hayan vuelto, van a ver mi amor, mi gracia. No porque lo merezcan, de pura gracia los voy a amar. Y luego, porque mi ira contra ellos se ha calmado. No es porque tú hayas pagado por tus pecados, sino porque Jesús ya pagó. Y Él recibió el juicio por tus pecados. Apenas reconociste tus pecados, como el Espíritu Santo nos enseña, y los abandonaste y los aborreces, entonces Dios te revela que su justicia ha sido satisfecha, porque alguien ya pagó el vidrio que le rompieron. Él mismo en la cruz lo pagó. Y esto debe de llenarnos de asombro. Luego dice: yo seré para Israel, yo seré para familias como el rocío que humedece la tierra para que comience a florecer la semilla, como el lirio, hundirá sus raíces como cedro del Líbano. Esto es, que Él te hará que seas firme, que seas establecido con firmeza en su reino. Te hará fuerte para que no vuelvas a caer. Y luego te bendecirá también
con fructificación, dice, sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del Líbano. Esto es hermosura. Oh, no sabes cuánto nos afea el pecado. Si tú ves fotos de antes de convertirte, si es que te has convertido, estábamos más feos que el diablo, Dios mío. Horribles. Nuestro aspecto así, feo, tosco, endurecidos. Pero cuando te volviste a Él, para los que se han vuelto, ya no te ves igual. Hay una hermosura, algo diferente. Pero aun cuando eres cristiano, hijo de Dios, rebelde, te apartas de Él y te ves en el pecado y sabes bien que te ves feo y fea. No importa cuánto maquillaje te pongas, no importa qué bonito te rasures, te ves feo, porque la maldad se ve en los ojos. Perdón, ya me ganó el reloj. Te ves feo, pero Dios dice que cuando nos arrepentimos nos viste una vez más de hermosura y la fragancia, el esplendor del olivo, la fragancia del cedro, del Líbano. Y luego dice, volverán a habitar bajo mi sombra. Eso es protección. Cuando andabas en tus pecados, estabas fuera de la protección de Dios. Protección. Y crecerán como el trigo. Eso es multiplicación. Y serán renuevos como la vid. Y serán famosos como el vino del Líbano. Eso es gracia delante de la gente. Que tengas éxito. Que seas honrado delante de los ojos de los hombres. Si tú no estás viendo esto, algo anda mal en tu caminar con Dios. Si tu familia no está viendo esto, algo anda mal en su caminar con el Señor. Si como iglesia no estamos viendo esto, algo anda mal con algunos aquí en la iglesia, que quizás no se han arrepentido. Quizás han sido superficiales, quizás han ido con Dios, perdóname, por favor, he estado pecando, pero no han arreglado sus problemas con los demás, ni han ido a pedir perdón, ni han sido perdonadores para con los que les han ofendido. Debo de ir rápido con la reconciliación horizontal. Perdónanos como nosotros perdonamos. Recuerda que Jesús está implicando que estos que orarán al Padre nuestro son hijos de Dios. Y Él nos pone la responsabilidad sobre nuestros hombros, sea que te han ofendido. Si tu hermano pecare contra ti, tú ve y redargúyelo. Tú ve y habla con él. Pero si alguien tiene algo contra ti y tú sabes, tú ve. Así que lo que más el Señor quiere es que seamos promotores de reconciliación. Ve con quien te ofendió y ve con quien tú ofendiste. No te deja escapatoria Jesús. Porque si ustedes no perdonan a sus ofensores, el Padre tampoco los perdonará a ustedes. Sencillo. ¿Y cómo debe de ser el perdón? Perdonándose los unos a los otros como también Dios los perdonó en Cristo. Ve toda la bendición que Dios derrama sobre Israel en esta parte de Oseas. Les bendice, los hermosea, los hace florecer, les da firmeza, les da gracia delante de sus ojos, les da gracia delante de la gente. Bueno, cuando tú perdonas, el resultado de tu perdón hacia las personas debiera de ser la misma disposición de bendecirlos, como Él te perdona a ti. Es un proceso para muchos, pero es simplemente la determinación. Ok, Dios me ha perdonado así, yo puedo perdonar también así porque soy hijo, soy hija de Dios. Voy a bendecir a este desgraciado que me hizo esto. Desgraciado porque estaba fuera de la gracia. Y voy a bendecirlo, voy a orar por él, voy a procurar un bien. ¿Y sabes qué? Estás protegiendo tu corazón cuando haces eso. No te permites la amargura. No te permites estar amargado por lo que te hicieron. Bien, voy a acabar con esta parte. Esto es la parte más interesante, me parece, porque después de que hemos pedido perdón corporalmente, aunque nosotros no hayamos pecado en una u otra forma, estamos pidiendo perdón por todos los pecados como iglesia. Luego dice Jesús, y también dile así, y no nos metas en tentación. Santiago dice que Dios no nos tienta, porque Él no es tentado por nada.
ni por nadie. Cada uno es tentado de sus propias concupiscencias. Cuando es atraído, seducido y luego concibe el pecado, da luz y luego trae muerte. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, díganle al Padre que no los meta en tentación? ¿Se han preguntado eso? ¿Dios nos mete en tentación? Pregunto, ¿Dios nos mete en tentación? ¿Dios nos mete en tentación? ¿Sabes como los fariseos? Si digo que sí, va a pasar esto, y si digo que no, va a pasar esto otro. Dime cuál es tu convicción. ¿Dios nos mete en tentación? Porque Jesús dice, no nos metas en tentación. Así dice el griego original, no nos metas en tentación. Ok, voy a ayudarles. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Él no propicia, Él no pone delante de nosotros y nos invita a disfrutar el pecado. No quiere decir eso, porque somos tentados por nuestros malos deseos, nuestras inclinaciones no resueltas. Ahora, veamos lo que dice en Romanos 1:20 nos va a ayudar, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa los seres humanos, pues habiendo conocido a Dios, diga habiendo conocido a Dios, habiendo sabido de su existencia, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tinieblas por negar la realidad de Dios, por ignorar a Dios, profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. Empezaron a adorar, a amar más la creación, las criaturas más que a Dios. Así que le traicionaron a Dios. En lugar de amar al Dios que se le estaba revelando a través de la creación, adoraron las cosas creadas. ¿Y qué hizo Dios? Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Voy a seguir adelante y lo explico. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, prefirieron creer sus propias mentiras, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Luego habla toda la homosexualidad y el lesbianismo. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Luego dice, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aún después de eso, Dios los entregó a una mente reprobada. Cuando alguien se haya envuelto en un pecado, aún después de conocer a Dios, cuando alguien se haya atrapado en el pecado, después de haber conocido a Dios, escúcheme bien, no fue por engaño, no fue por debilidad, es porque Dios quitó la restricción, la gracia que nos impide salir de esa protección, la gracia que frena nuestros deseos. De pronto parece que la obstinación del hombre vence esa gracia, esa persistencia de querer hacer lo malo a pesar de que sabe que es malo y pecaminoso. Entonces Dios quita las restricciones y entrega a la gente a ir en pos de sus malos deseos. Así que piensa que cuando un hijo de Dios está atrapado, es porque persistió en empujar y empujar y empujar. Padre, ¿qué te parece si te mueres y me das tu herencia? Quiero vivir la vida. Aquí tienes todo, hijo. ¿Por qué te quieres ir? Pues es que ya me cansé de estar aquí con tantas limitaciones. Yo te amo, hijo. Mira, aquí tienes borregos, aquí hay todo. Padre, dame la herencia. Me quiero ir. Ok, vete. Quitó las restricciones. El hijo se va y se hunde
la maldad. Porque Dios le quitó las restricciones, lo entregó a sus propios malos deseos. Eso no es una bendición, ese es un juicio. ¿Sabes qué hace Dios con la gente perversa con la que está enojado? Dice un proverbio, algunos los entrega al adulterio. Porque sabe Dios que serán disciplinados con el dolor que venga de eso. Recibirán en su propio cuerpo, en su propio ser, el fruto de su extravío. No nos metas en tentación, Padre. No nos dejes ser obstinados e ir en pos de lo que queremos. Mi carne quiere muchas cosas que te ofenden. No quites el cerco que me impide ir atrás de mi perverso corazón. Quiero ir en pos de ti, no ir en pos de la maldad. Si pueden venirles de la alabanza, aquí va esto. En el libro de Oseas dice, hablando de esa mujer adúltera, Dios está hablando de su pueblo, ¿de acuerdo? Dios está hablando que su pueblo es igual que esa mujer. A pesar de que Él va y nos jala otra vez, nosotros tenemos esa tendencia de ir a hacer lo malo. Entonces ahí en el libro de Oseas el profeta dice Dios, ya sé lo que voy a hacer. Ve, es increíble lo que Dios dice acerca de su pueblo. He aquí yo rodearé de espinos su camino, un cerco de espinos, y note el efecto de esto, y la cercaré con seto y no hallará sus caminos, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios por nosotros? Que cuando oramos, Señor, conozco hacia dónde me quiero ir. Conozco cuál es la inclinación de mi corazón para hacer lo malo delante de ti. No me entregues a mis malos deseos, porque voy a correr en pos de mi maldad. Entonces Dios dice, ya sé lo que voy a hacer cuando te apartes. Antes de que llegues a tu destino de cometer tu maldad, te voy a poner un cerco de espinos. Y vas a querer avanzar para consolidar ese pecado. Vas a estar rodeado, tu camino va a estar rodeado para que no vayas en pos de aquello, para que te sientas tan frustrado de que no puedes pecar, que vas a entender, ok, ya entendí, voy a ir con mi padre, allá me iba mejor que acá. Y sabes, ese cerco de espinos a veces es dolor, mucho dolor. Ese cerco de espinos puede significar quedarte paralítico a fin de que no te salgas, quedarte tullido, quedarte ciego. Es como si alguien, me imagino así, alguien insiste en ver pornografía, y ahí va otra vez, y Dios lo jala, y ahí va otra vez. Hijo, te amo tanto que te voy a dejar ciego, amigo. Ese es mi cerco para que no te vayas en pos de eso. Es su amor tan grande que Él hará todo lo posible para evitar que te pierdas, para evitar ser condenado con el mundo. Él nos disciplina, nos corrige, nos azota para no tener que condenarnos con el mundo. Es increíble amor. Pero si se enoja y
te entregas tus propios malos deseos, recuerda, no es tu debilidad lo que te hizo caer, es que Dios en su sabiduría y en su soberanía te quitó el cerco y te dejó ir en pos de tu maldad como un juicio, para que tus mismos pecados te disciplinen, para que los mismos pecados te azoten y te lastimen, para que recibas en tu propio cuerpo la retribución de tu maldad. Es parte de su juicio y parte de su amor. Por eso que dice Jesús, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Significa eso y mucho más. No debemos de ser ligeros. Él es el Padre de Jesucristo y Padre nuestro, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro soberano, nuestra máxima autoridad, el Santo Dios de Israel, el que nos provee, el que nos da oxígeno para vivir, comida, ropa, techo, protección. Debemos de ser muy cuidadosos cómo lo tratamos a Él y cómo vemos el pecado corporativamente hablando. Antes de pecar, piensa cómo va a afectar esto, no solo a mí, sino a la iglesia, a mi familia. Y dile al Señor, no, por favor, no me metas en tentación, no quites esa gracia que me impide amar el pecado, esa gracia que me impide ir en pos de eso. Más bien líbrame del mal, líbrame de esta maldad que me arrastra, que es parte de mí. Líbrame de esta maldad que me hace caminar en pos de lo que te ofende. Y está su sangre preciosa, que cuando hemos confesado nuestros pecados, su sangre nos limpia de toda maldad. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y esta confesión de adoración a Dios es reconocer: Él está al control de mi vida, Él está al control de las circunstancias, Él está al control de la iglesia. De Él es el reino, no de Satanás, no del pecado. Él está en el trono sentado, glorioso, con la autoridad suprema. De Él es el poder para librarme. Yo no puedo librarme solo. De Él es el poder para levantarme. De Él es el poder para proteger mi vida, mi familia, la iglesia.